Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico en el norte de la capital colimense. Hoy es miércoles 22 de abril del 2020 y hacemos esta transmisión para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos intentando con toda seriedad y profesionalismo hacer esta cobertura de la situación compleja que vivimos en materia de sanidad pública con esta pandemia del COVID-19. Todo el esfuerzo informativo de Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com y de el propio estacionpacífico.com como medio en general está enfocado en proveer para ustedes de elementos informativos para tomar mejores decisiones y salir más pronto de esta pandemia. En el programa de hoy tendremos una charla a profundidad con el gobernador del estado, Ignacio Peralta, sobre la situación que estamos viviendo en materia de salud pública, sobre el momento que llega en la recta final de esta administración y sobre los requerimientos financieros que impone a su gobierno el tratar de estar de la mejor manera posible o estar menos peor en el sistema hospitalario colimense para cuando llegue el pico de esta pandemia. Así es que simplemente les dejamos esta conversación. Entrevista. Gobernador, ¿en qué momento te diste cuenta de el nivel del problema al que estábamos entrando como sociedad y que se iba a pegar aquí? Bueno, yo creo que desde que aparece el virus en China, yo me preocupé mucho porque a través del puerto de Manzanillo hay un intercambio comercial, hay una importante cantidad de buques y de personal que llega de China. Lo primero que hice fue hablar con el director del puerto, el capitán Héctor Mora, y le pedí que se coordinara con las autoridades sanitarias para que por ningún motivo entrara el virus. Inmediatamente se blindó, se bloqueó esa parte. Aunque... No tan inmediatamente, ¿no? Hubo todavía, recuerdo, un crucero por ahí, no sé de qué fecha estamos hablando, pero... Sí, digamos, tomando las previsiones necesarias. O sea, el bloqueo no significa cerrar el puerto y que nadie llegue. O sea, es que la autoridad sanitaria, es sanidad internacional, pues revise con mucha precisión y de forma muy estricta los protocolos para ver si hay alguien sintomático o algún problema que tengamos pues que cuarentenar, ¿no? Pero regresando como al o sea, ¿crees que esto va a marcar tu sexenio? O sea, yo pensaría que sí, definitivamente, como que el resto importa poco comparado con esto que se da en la coyuntura ya de una recta final. Sí, yo pensé que a mí me podían recordar por el tema de la zona militar, el haber reubicado a los militares, el terreno de la Campana, que poco a poco va a terminar siendo pues un activo muy importante para los colimenses. La ley de pensiones con sus broncas. La ley de pensiones con todas sus broncas, que parte de lo que estamos viviendo nos ayuda a decir que si no hubiéramos tomado esas medidas dolorosas, la situación hacia adelante, financieramente hablando, sería peor que lo que estamos enfrentando. Yo recibí la administración con más de 2,000 millones de pesos de deudas de corto plazo no bancarias, o sea, fuera de lo que sería de los bancos, ¿no? Se le debe a sindicatos, a pensiones, a fondos federales, una cosa muy complicada. A la universidad. A la Universidad de Colima, etcétera, ¿no? Y de esa manera lo que ha marcado mi sexenio es ir sorteando, ir resolviendo, ir superando dificultades financieras. El primer congreso, un congreso que empieza muy complicado, muy beligerante. Este segundo congreso tiene una personalidad totalmente distinta, pero tampoco es un congreso
fácil. Y bueno, pues en la parte legislativa ha tenido sus retos, en la parte financiera también. Hemos intentado hacer algunos proyectos y algunas transformaciones que generen memoria colectiva, pero yo estoy de acuerdo contigo. Esto del COVID-19 hace que todo lo demás quede en segundo plano, pero además hace que las dificultades que ya veníamos enfrentando se incrementen en su grado de dificultad, ¿no? El COVID-19 en un escenario optimista, hicimos 3 escenarios. El optimista, es decir, pocos contagios y poca demanda de infraestructura hospitalaria. Un escenario intermedio, que es el que creo que vamos a enfrentar finalmente, y un escenario muy pesimista, ¿no? Donde hubiera muchos contagios y una demanda desbordada de ventiladores y de camas de hospital, etc. Un escenario optimista nos genera una proyección de requerimientos financieros de alrededor de 350 millones de pesos, que no solamente no los tenemos, no están programados, es decir, claro, para el Estado. Si el presupuesto de egresos que autorizó el Congreso fue en noviembre, el virus aparece en China hasta enero, es decir, en noviembre no se preveía un requerimiento financiero para atender una pandemia como la que ahorita estamos enfrentando, de tal manera que todo esto es dinero que no estaba programado, que no estaba planeado, no estaba esperado, y hay que satisfacerlo, hay que atenderlo, ¿no? Y ahorita entramos al tema financiero, pero desde el punto de vista de la persona que tiene una responsabilidad como gobernante, ¿cómo fue ese proceso? O sea, desde el primer momento entendiste que esto iba a marcar tu sexenio, que iba a pasmar la economía mundial y nacional, o ha sido un proceso de ir entendiendo la magnitud del problema. Yo creo que el proceso, como te lo comentaba, inició en enero con la presencia del virus. Mi preocupación inicial fue el puerto de Manzanillo, y lo que sí, y lo comenté a alguna gente cercana, dije, no queremos tener el deshonroso honor o primer lugar de ser el estado por donde entra el virus. Finalmente, el primer caso positivo detectado formalmente en México me parece que fue en Sinaloa, pero yo temía que fuera noticia nacional. Ya aparece el primer caso en Manzanillo por la probabilidad que implica eso, dado el intercambio tan fuerte que tenemos con China. Y que te agarre exacto. Peor parado. Y esto empezó a generar cierto nivel de conciencia. Por supuesto que de manera creciente el nivel de conciencia y de preocupación se va dando en función a cómo vamos entendiendo el comportamiento del virus. Y aquí yo creo que hay algo muy importante. Mira, como lo acabo de comentar, podemos hacer diferentes proyectos de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente, para que haya espacios de recreación, recreativos, de esparcimiento, de convivencia familiar. Podemos crear leyes que nos mejoran nuestro entorno, nuestros derechos, etcétera, y todo eso está muy bien. Pero el tema del coronavirus y de la pandemia del COVID es un tema donde está en juego la vida de las personas. O sea, esto hace que cualquier otra posición, postura, proyecto, definición de política pública quede borrado casi de manera irrelevante. Aquí estamos hablando de que está en riesgo la vida de las personas. Podemos perder nuestra empresa, podemos perder nuestro patrimonio, podemos perder calidad de vida, pero cuando ya perdemos la vida, ya estás hablando de otro nivel de conciencia y de atención de política pública. Aquí no se trata de ponerse medallitas, no se trata de ganar popularidad. A mí me han calificado que he sido de los gobernadores que de manera más decidida y técnicamente hablando mejor hemos enfrentado la pandemia. No se trata de reconocimientos ni de primeros lugares de nada. Se trata de la vida de las personas. Y yo creo que ahí ya es un tema donde debemos dejar de lado los colores partidistas, las diferencias políticas o
el lucro político, el lucimiento personal. Es un tema donde está en juego la vida de las personas. Hay algunos que claramente están aprovechando esto para hacer campaña, ¿no? Pensando en las evaluaciones de opinión pública. Sin mencionarte nombres, yo te diría que sí, pero eso es un tema que debe de juzgar el pueblo y sabrá quién de manera... Yo no decía que en el estado de Colima, pero tú estás pensando en el estado de Colima. No, yo nomás dije que sí. yo diría que sí, pero el pueblo y el electorado tendrá que evaluar. No lo ves como una oportunidad, porque si tú ves la encuesta de Arias, supongo que también ves la de Mitofsky, y tú sabes los niveles de aprobación de tu gestión que hay, que venían ya con muchas complicaciones. ¿No lo ves como una oportunidad para enfrentar esto bien y de alguna manera en la evaluación de la ciudadanía salir mejor librado? Mira, te voy a dar un ejemplo. El DIF, junto con el gobierno federal, entregan despensas al año. El gobierno federal pone una parte y el DIF pone otra parte, ¿sí? En el DIF, en un año completo, o sea, en 12 meses, se entregan 5,500 despensas. Ahorita en 2 semanas, casi 3 semanas, llevamos repartidas más de 8,000 despensas. Y no vas a ver una sola foto, ¿sí?, donde yo salga entregando una despensa. Porque no quiero mandar ese mensaje de aprovechar o de lucrar políticamente con algo que es muy, muy grave. Incluso lo he dicho, las despensas, permíteme la palabra, no son despensas catrinas, es decir, no son despensas caras, no son despensas para que me aplauden, no son despensas para quedar bien con nadie. Son despensas elementales. A ver, son despensas que si la entregas en una campaña política, ¿sí?, a lo mejor te la regresan indignados, porque la gente quiere una despensa muy bien armada. Aquí no, están diseñadas las despensas por nutriólogos y están diseñadas con lo mínimo esencial para que una familia de 4 personas pueda, no sé si decir vivir o sobrevivir una semana. Porque en ese estado mental es donde debemos de tener. Ahorita estamos hablando de superar un problema que está amenazando nuestras vidas y que está amenazando nuestro sistema social. Es decir, si la gente tiene que estar encerrada en sus casas, pues no puede salir a hacer su vida normal y su vida cotidiana. Regresando al punto, no estás valorando que puede mejorar tu percepción con la atención de esta crisis. Bueno, no es el objetivo ni se está buscando eso. Si es una consecuencia, pues así se da, pero no es el objetivo ni se está buscando esto. Yo estoy tomando esto con absoluta seriedad. Aquí en Colima, pasando esta cuarentena, está mi hija, una niña de 10 años, y sé que ella le puede dar esta enfermedad. Entonces, lo hago por ella, lo hago por los colimenses, lo hago por proteger la vida de todos. Y pues me va a doler mucho, como me está doliendo. Ya tenemos 2 decesos, hay un tercer deceso donde todavía no hemos confirmado si es por COVID o no, porque al igual que los 2 primeros, el resultado de la prueba viene en camino cuando la persona lamentablemente fallece, pero vamos a informar con puntualidad. Si es positivo, vamos a decir que el deceso es por COVID. No queremos llegar a una situación donde pues haya solamente un ventilador disponible y 3, 4, 5 personas requiriendo un ventilador, porque vamos a tener que tomar decisiones de quién vive y quién muere. El que va a utilizar ese ventilador se le abre la posibilidad de vivir, pero quienes se queden esperando un ventilador, el tiempo va en su contra, la probabilidad de que sobrevivan es muy baja. Algunos, no hablo solamente de Colima, sino en otros estados, ante medidas similares, sea en Jalisco, ¿no?, algunos anuncios que se han hecho, algunos han cuestionado si son eficaces estas medidas o si son más una medida pensando en opinión pública, ¿no? Específicamente Alfaro lo han criticado mucho por eso. ¿Cómo tomar estas decisiones de
de si no estás haciendo de más y afectando la economía, o de si estás haciendo algo pues que puede mandar un mensaje de seriedad sobre el problema, pero que tal vez no es tan eficaz. Pienso, por ejemplo, yo me quedo con la duda, pues, o sea, constitucionalmente, si alguien se pone necio en el filtro sanitario a la entrada del Estado, ¿le pueden prohibir la entrada? A ver, yo creo que hay temas legales que debemos de cuidar, pero que también nos dan a nosotros como autoridades elementos de actuación, ¿no? Es decir, sí queremos que nuestra actuación sea absolutamente fundamentada en la ley. No voy a decir nombres, pero he hablado con algunos compañeros gobernadores y les pregunto, a ver, ¿tú cómo le vas a hacer? Y me llama mucho la atención que nosotros estamos siendo muy estrictos en cuanto a darle fundamento legal, ¿sí? Por ejemplo, yo fui muy criticado cuando hice la declaración de emergencia sanitaria, eso fue el 18 de marzo. A mí me hablaron al día siguiente, muy temprano, 19 de marzo, de la Secretaría de Gobernación, para preguntarme qué estaba haciendo. No fue un regaño, ni lo permitiría. Finalmente somos una entidad autónoma, yo tengo pues soberanía constitucional, y di mis razones y mis explicaciones, y el comentario fue, es que llamó mucho la atención que hayamos hecho una declaratoria de emergencia, ¿no? Aquí hay varios razonamientos. El primero es poner el binomio entre la economía y la salud. Es un binomio complicado. Nosotros hemos dejado muy claro que dentro de ese binomio no tenemos ninguna duda que vamos a priorizar la salud. Y te voy a poner un ejemplo. Si después de la pandemia yo no privilegio la salud, sino la economía, y viene alguien y me dicen, oye, yo perdí a mi mamá, perdí a mi abuelo, perdí a mi hermano, esa crítica es menos difícil, digamos, es mucho menos difícil enfrentar la crítica de alguien que me diga, yo perdí mi negocio. ¿Sí? El negocio, trabajando, se recupera. Podemos ver incluso un apoyo, vemos de qué manera se puede conseguir un crédito. Y trabajando el negocio se recupera, o habrá otro negocio, pero eso es una cuestión de trabajo, ¿sí? La mamá que se pierde, el hermano que se pierde, la vida que se pierde, eso no se puede recuperar. Y por eso tuvimos esa claridad. Ahora, sí es muy delgada la línea entre lucrar políticamente o tratar de crecer políticamente con esto, ¿no? Por eso hay que ser muy serios y muy contundentes, darle respaldo. Es decir, ¿prefieres hacer de más que hacer de menos en el tema? Bueno, lo hemos dicho también porque además, si bien es cierto que mucha gente ha respaldado estas acciones, también es cierto que hay voces que no. Y yo creo que son respetables. Y sobre todo ante una pandemia que va a durar, ¿no? No sé cómo lo estés viviendo tú, pero yo no me siento con la misma energía para verle el lado positivo al aislamiento social ahorita que hace 2 semanas, y sobre todo pensando en lo que falta. Hay un desgaste físico, emocional, el estado anímico va cambiando, y bueno, pues esto es un tema que hay que ir administrando, ¿no? Por ejemplo, en los filtros sanitarios, yo ordené la instalación de los filtros sanitarios el día 16 de marzo, era un día inhábil, era lunes, y se empezaron a instalar de manera gradual a partir del día siguiente, que fue martes 17. En menos de una semana ya estaban los 15 filtros sanitarios funcionando. Hemos revisado más de 650,000 personas en un poco más de un mes que llevan los filtros, promedio de 25,000 personas por día. ¿Y crees que ha servido de algo? Yo creo que sí, porque no solamente hemos detectado gente que traía sintomatología, sino que también disuade. Y si disuade la movilidad, ya ayuda, ¿sí? Sí hemos regresado gente que viene de Jalisco, pero lo estamos haciendo acatando el mandato del decreto federal. Esto no lo hicimos antes del decreto federal. ¿Qué dice el decreto federal? El decreto federal dice, a ver, si tú no estás haciendo una actividad esencial, te exhorto a que te vayas a tu casa, es un exhorto. Entonces no hay una obligación. Pero el decreto federal también dice, la fracción 5ª del artículo 3º,
que si tienes más de 60 años o tienes algún problema de comorbilidad, es decir, una enfermedad crónico-degenerativa, mujeres embarazadas o en puerperio, etcétera, entonces el resguardo domiciliario ahí es estricto. Entonces, a ver, si nosotros estamos en el filtro sanitario y vemos a una persona que tiene más de 60 años, una mujer embarazada o alguien que padece, ahí no es claro verlo de entrada, pero si tenemos información de que alguien padece una enfermedad crónico-degenerativa, entonces sí podemos actuar para exigir el resguardo domiciliario estricto, tal y como lo mandata el decreto. Es un decreto federal, yo lo único que hago es generar condiciones para cumplir con ese mandato, ¿no? ¿El principal objetivo de los filtros era disuadir? El principal objetivo de los filtros era identificar personas con sintomatología compatible que pudiera tener el COVID, ¿no?, para aislarlos, darle seguimiento y evitar fuentes de contagio. Ese fue el principal filtro y el objetivo del filtro. Y el filtro se pone en la etapa 1. ¿Qué es la etapa 1? Sí, cuando estás importando. Cuando estás importando. Entonces lo que quieres hacer... ¿No hace sentido los filtros? No nomás hace sentido, sino que se fortalece el que hagamos lo mismo que hacemos en los filtros, pero como la etapa 2 ya es dispersión comunitaria, queremos hacer, y lo estamos haciendo, lo mismo que se hace en los filtros, pero en los hogares. ¿Cómo lo hacemos? A través de los kits preventivos que se están repartiendo a través del DIF, donde viene un termómetro y vienen instrucciones, y te digo, lo que estamos haciendo en los filtros, hazlo tú mismo, pero ahora hazlo en tu casa. Yo no puedo ir a todas las casas a tomar la sintomatología a la gente, pero si le digo cómo hacerlo y le doy el kit, y le doy cubrebocas, etcétera, entonces ahí tratamos de que la dispersión comunitaria se contenga. Pasando al tema financiero, hemos visto lo que recientemente tu gobierno, a través de la Secretaría de Salud, le presentó al legislativo. Bueno, esa fue mi fuente, pues, o sea, los diputados me han compartido ese documento y parte de lo que fue la conversación. En ese documento pues hay algunas cifras que a mí me generan preocupación, algunas de las cuales ya las mencionaste. Hablaban en distintos escenarios, me parece que hay uno que dicen solo llegar a fase 2, pues ese creo que podemos irlo descartando, ¿no? Tenemos que irnos al de fase 3 con una intervención, pensaría yo, intermedia, ¿no? Y ahí, no sé si me pudieras pasar el teléfono para ver una cifra. Gracias. Y ahí, pues hay algunos datos que supongo que a ti también te preocupan. Hablan, por ejemplo, con intervención de 50%, 2.192 hospitalizados a lo largo de la pandemia, 939 graves. Entiendo que esta proyección no los distribuye a lo largo del tiempo, sino que están hablando de toda la pandemia. Pero también sé que lo que le explicaron a los legisladores es que simultáneamente podría haber hasta 250 pacientes graves en el estado de Colima. Sí, a ver, ese escenario. Bajo esos escenarios, para empezar, yo coincido, no hay duda de que nos vamos a ir a fase 3, ¿sí? Ya es un problema de contagio masivo, de epidemia, digamos, de pandemia, y ahí es donde, y quiero reconocerlo, muchos colimenses han hecho este esfuerzo de resguardo domiciliario, nos va a permitir administrar mejor nuestros recursos hospitalarios, ¿sí? Una cosa es decir, de acuerdo al modelo matemático, debemos de tener de manera prevalente una capacidad de atender hasta 250 pacientes graves. Es decir, ventilador, monitor y cuidados intensivos, ¿no? Se tienen 29 camas en el estado de cuidados intensivos. Es parte de la reconversión hospitalaria. En este momento estamos en plena implementación de la reconversión hospitalaria, y aquí estoy haciendo uso de mi facultad constitucional de asumirme la autoridad sanitaria en el Estado, y eso me genera capacidad jurídica para intervenir hospitales como el IMSS y el ISSSTE que no están directamente bajo mi jurisdicción. Lo primero que pensamos es, a ver, regla número 1,
no podemos actuar cada quien por su lado. Tenemos que tener una visión integral, ¿sí? Número 2, no vamos a actuar atendiendo derechohabiencia, es decir, no le vamos a decir al ISSSTE, tú atiende a tu derechohabiencia, al IMSS, tú atiende a tu derechohabiencia y yo como Estado atiendo a todos los demás. La verdad es que ese escenario a mí me conviene, porque todos los demás, o sea, el resto de la población del Estado, que es la que no es derechohabiente, que no tiene seguridad social, que sería a quienes yo atendería como gobierno del Estado, es menos, mucho menos que la derechohabiencia que tiene que atender el IMSS. Sin embargo, no vamos a hacerlo así. O sea, imagínate que yo en un hospital llegue alguien del IMSS y que diga, no te atiendo, vete para allá porque aquí solamente a personas no sin seguridad social. Es un tema cronológico y con base en diagnósticos que permitan definir quién requiere atención hospitalaria y quién requiere cuidados intensivos, como vayan llegando. Entonces, lo estamos viendo de forma integral. Un escenario optimista, como bien dice, hay 3 escenarios, el optimista, el intermedio y el pesimista. Un escenario optimista a mí me genera un requerimiento de 350 millones de pesos, que por supuesto no los tenemos y que no están programados ni planeados gastar para esto. ¿Y luego? Pues tenemos que buscar diferentes mecanismos para financiarlo, ¿sí? Parte de esto tendrá que ser pagado por el IMSS y el ISSSTE, y es parte de lo que estamos haciendo. ¿De esos 350 millones? De los 250 ventiladores que necesitamos, o sea, a ver, nada más, cada ventilador vale aproximadamente $1 millón. Si necesitas 250, pues son 250 millones de pesos. Tenemos alrededor de 100, un poco menos, en el Estado, entonces necesitamos como 150, pero necesitamos además, pues, camas, equipo de bioseguridad, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos genera estos requerimientos de inversión. Estamos buscando los mecanismos, ya encontramos manera de resolver la adquisición del tomógrafo, porque además es otra cosa importante. Un hospital no puede ser hospital COVID si no tiene tomógrafo, aunque sea un elemental de 16 cortes, pero necesitamos un tomógrafo. Si no, no puede ser considerado hospital COVID, punto. En el Hospital Regional Universitario no hay tomógrafo. Hay una pieza de museo que es un tomógrafo muy viejo que no sirve y que está ahí porque simplemente nadie lo ha desarmado para llevárselo. Pero es de 16 cortes, pero eso no importa, no sirve, no hay tomógrafo en el HRU. Entonces, para poder hacer hospital COVID, el HRU necesita un tomógrafo y necesitamos ventiladores y necesitamos incrementar la capacidad. Lo primero que estamos haciendo es ordenando la capacidad que ya tenemos, las instalaciones que tenemos, los ventiladores y las camas que tenemos. Es decir, ya estamos organizados con lo que hay. En segundo lugar, tenemos que incrementar la capacidad para llegar a una atención de terapia intensiva de 250 entre IMSS, ISSSTE y Gobierno del Estado, y ya vamos para allá. Yo ya, además de resolver la compra del tomógrafo, que es alrededor de 30 millones de pesos, ¿no? Estamos comprando 50 ventiladores, que ese lote me va a costar un poco más de 40 millones de pesos. Entre estos dos, o sea, el tomógrafo y los ventiladores van alrededor de 70 millones de pesos. Más un primer lote que compramos de equipo de bioseguridad, pero necesitamos seguir comprando. Entonces, todo esto es lo que nos está generando una presión que no se tenía programado en materia de finanzas públicas y que nos está generando un problema. Y que hay que financiarlo. ¿Cuáles son las vías? Porque se me ocurre pues una obvia, ¿no? A ver, yo creo que hay tres maneras de financiar esto. Una es redireccionando partidas, recursos. Por ejemplo, le hemos pedido al presidente de la República que recomponga el fondo minero. El fondo minero lo aplicábamos para infraestructura a los estados y los municipios, y el año pasado se genera un cambio en las reglas para repartir el fondo minero en tandas de 6,000 pesos a mujeres, a madres de familia, ¿sí? Lo que queremos es que se haga una excepción para que los alrededor de 5,000 millones de pesos del fondo minero pues lo utilicen para la emergencia COVID y que se aplique en todo el país, ¿no? Una segunda fuente de financiación. Eso no está en tus manos, pues. No, pero se están haciendo las gestiones, ¿no? Por ejemplo, ayer los alcaldes solicitaron que se redireccione el fondo del FAIS.
también se van a hacer las gestiones, que se difieran pagos de Comisión Federal de Electricidad, toda la liquidez que podamos cuidar para poderla direccionar a la contingencia. Cada peso que se logre rescatar de eso va a ser muy valioso, ¿no? Lo segundo, pues, es gestionar recursos. O sea, yo le estoy pidiendo al gobierno federal, ayúdame, ¿no? Al final del día nosotros vivimos en un cerca de 80-90% de las aportaciones y transferencias y participaciones federales. ¿Por qué? Porque los impuestos los pagamos los colimenses, IVA, ISR, etcétera, pero los recauda la federación. Entonces Colima aporta, pero no lo recauda la federación, luego no lo regresa, y ahí es donde lo que pedimos, bueno, si Colima está haciendo aportaciones tan importantes a los ingresos. Más información en estacionpacifico.com. Y bueno, con esta charla concluimos el episodio de hoy. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el jueves que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron